Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el tema de la oración, cómo era la oración de Jesucristo. Él es nuestro maestro de oración, y estábamos en el punto 2605. Ahí se nos había introducido, dedicamos ya el programa anterior a este punto, que hoy vamos a continuarlo, porque tiene mucha enjundia, como vais a ver. Dice así: cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial, hasta en sus últimas palabras en la cruz. O sea, a la hora de elegir el catecismo, los textos del Evangelio en los que se habla, en los que se trasluce, se dibuja el alma orante de Jesús, también ha querido fijarse en lo que se llama tradicionalmente las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Porque fueron palabras, algunas de ellas ciertamente explícitamente eran oración, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, me refiero explícitamente en el sentido que es una invocación de Cristo dirigida al Padre. Pero algunas de las 7 palabras, aunque no sean explícitamente una oración dirigida al Padre, por ejemplo, cuando le dice al buen ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, sin embargo, las 7 palabras son aquí traídas a colación de explicar cómo era el alma orante de Jesucristo. Es un momento de máxima intimidad en el que parece que la ventana interior de Cristo se abre, su interioridad se abre en esas palabras que pronunció en la cruz. Bien, lo habíamos dejado, habíamos comentado la última, la vez pasada, la palabra que Jesús dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. La siguiente que nos ofrece para nuestra consideración el catecismo es la de Juan 19, 26, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Leo el texto entero. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María la de Cleofás, que era hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Para entender bien este pasaje, tenemos que caer en cuenta de todo el contexto dramático que lo rodea. Jesús ha pronunciado esta palabra en la cruz, estando desnudo en la cruz ante su madre, con todo el dramatismo que tiene el hecho de que el hijo tenga que ver cómo su madre está viéndole a él en ese trance, con todo el dramatismo que tiene que una madre tenga que ser testigo de ese momento, ¿no? De ese momento. Imaginaros, claro, es que nosotros a veces hemos rodeado de un tono poético las cosas, de un tono poético, pero imaginaros, por ejemplo, que a uno de nosotros nos condenen a muerte y tu madre esté contigo, junto a ti, pues en la silla eléctrica, justo antes de que te vayan a ejecutar. Pongo este ejemplo para que caigamos en cuenta, para que no hagamos una imagen, no sé, alejada de la realidad, a veces un poco romántica de las cosas. O sea, imaginémonos ese trance, ¿no? Hijo, yo te acompaño en ese momento. O que un hijo que va a ser ejecutado le diga a su madre: mamá, ¿me acompañas en este momento? Y esto nos abre a una dimensión que puede permanecer oculta para nosotros. Es que cómo era la relación que tenía Jesús con su madre. ¿Cómo era la relación? Lo lógico, lo frecuente, lo que sale de la carne, lo que es, podríamos decir, una maternidad o una filiación carnal, pues suele ser más o menos, se suele mover en otros parámetros, ¿no? En los parámetros más bien carnales son, primero, las madres que tengan un sentido posesivo. Sí, yo quiero mucho a mi hijo, pero le quiero con un sentido posesivo. Sin embargo, en la relación entre Jesús y su madre hubo todo un ir creciendo para saber que sí, Jesús es de María, pero María fue aprendiendo desde el principio
Acordaros de ese pasaje cuando Jesús es perdido en el templo, es hallado en el templo, y cuando Jesús le dice a sus padres: ¿por qué me buscabais? ¿Andabais angustiados buscándome? ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Y María dice que meditaba estas cosas en su corazón. O sea, es decir, María ha sido la mujer que ha aprendido a amar sin poseer, amar en Dios, amar poniendo todo en los planes de Dios, sin pretender que las cosas se hagan conforme a mi parecer. O sea, que esta relación entre Jesús y María ya es muy especial, ¿no? Es muy típico también de la maternidad carnal, pues ese deseo falsamente escudado en que yo le quiero mucho a mi hijo, y como me escudo en eso, pues tengo un falso amor que dice que mi hijo triunfe, que todo le vaya bien, que todo le vaya bien, que entre por la puerta grande siempre mi hijo, ¿no? Que sea el primero de la clase, que no sé qué. Y si tiene algún problema, ay, hijo, pues ya voy a rezar para que dejes de sufrir, para que, o si veo que por este camino mi hijo va a sufrir, apártate de este camino, apártate de ahí, ¿no? Bueno, es normal, ¿no? Más de una madre que me esté escuchando estará diciendo: bueno, pero es que eso es normal, ¿no? Que lo deseemos para nuestro hijo, ¿no? Sí, pero porque acordaros que en esa relación que hubo entre Jesús y María, también cuando van a visitarle a Jesús y dice: tu madre y tus hermanos te están ahí buscando, y parece que querían quitarle a Jesús de la cabeza que fuese por ese camino de predicación, porque por ese camino iba a ir mal, iba a tener muchos problemas. Estaban hablando de él, ya se estaban diciendo una cantidad de cosas. Hijo, por ese camino vas por un camino que estás haciendo sufrir a la familia, y tú verás, ¿no? Bueno, pues no fue esa la reacción de María. María fue aprendiendo también que ella no debía de apartarle a su hijo del camino de la cruz. La relación carnal lo que tiende es a apartarle a mi hijo de la cruz, ¿no? Pero María fue aprendiendo que ella no debía de apartarle a su hijo del camino de la cruz, porque ella había dado a luz a su hijo al mundo, para que fuese la salvación del mundo, y ella ahora no podía apartarle a su hijo del camino de la cruz. O sea, esto es un poco como las reacciones carnales típicas en las que Jesús y María ciertamente no cayeron. Hay a veces también un tipo de relaciones no tan carnales, pero también sutilmente carnales, ¿no? A las que quiero referirme ahora, que son las siguientes, ¿no? Pues uno dice: hombre, mira, yo por evitarle el sufrimiento a mi madre, pues voy a ocultarle esto, le voy a ocultar esto porque me da pudor que mi madre vea cómo estoy sufriendo, ¿no? Me da pudor ver que ella sepa que lo estoy pasando tan mal, se lo voy a ocultar. A veces, esto parece que está hecho con buena intención, ¿no? Parece que es un buen sentimiento de un hijo hacia una madre, pero no deja de ser un signo de una falta de comunión plena y total entre el hijo y la madre. Imaginaros a Jesús que podría pensar en el momento de la pasión, cuando estaba siendo allí ante la multitud, interrogado, ¿no? Y Pilato decía: ¿a quién suelto, a este o a Barrabás? Y unos decían a Jesús, otros decían a Barrabás. Jesús podía estar diciendo: ¿estará aquí mi madre? ¿Estará mi madre viendo esto? Y él podría estar interiormente sufriendo. Uno de sus sufrimientos principales podría ser el de decir: casi me hace sufrir más que mi madre vea esto que el hecho de que esté ocurriendo. Pues sí, pero sin embargo, siendo eso así, Jesús no tiene esa reacción, pues muy comprensible, pero muy humana, ¿no? Pudorosa de decir: que no vea esto mi madre. No se lo oculta a su madre. No se lo oculta a su madre. Recuerdo que en esa película de Mel Gibson, de la Pasión, hay una escena que a mí me conmueve, que es yendo Jesús camino por la calle del Vía Crucis, ¿no? Camino del Calvario, cargando su cruz. Hay un momento en el que María, asistida por Juan, quiere acercarse en medio de toda la multitud para poderle ver a su hijo.
Hay un momento en el que, bueno, pues Juan le conduce por otro callejón para intentar adelantar a la multitud y poder llegar a un lugar en el que podría estar directamente con su hijo, estar en su presencia. Y María tiene como un momento en el que se paraliza una duda, siente como una especie de pudor, de dolor, de decir, voy a ponerme delante de mi hijo y él va a ver que yo le estoy viendo y igual él va a sufrir por ver que yo estoy viendo cómo sufre, ¿no? Tiene un momento María como de duda, de decir, voy a soportar que él vea que yo estoy viendo que cómo sufre, ¿eh? Hay una especie de pudor que puede existir, que las personas queridas y más amadas por nosotros participen plenamente de nuestro sufrimiento, ¿no? Y una primera reacción pues puede ser, voy a intentar ocultar esto, ¿no? Llevarlo yo solo sin que la persona amada por mí lo comparta. Pero no es esa finalmente la reacción de Jesús ni de María. No es esa. No es esa. Ellos están unidos, lo comparten todo en el amor, lo comparten todo. Comparten cruz y comparten gloria. Su relación materno-filial es de estar unidos en un solo corazón, ¿eh? O sea, superan las resistencias, digamos, carnales, las superan, porque están unidos en el amor de Dios. Y si María no dijo, mi hijo es para mí, sino que ella dio su hijo al mundo, tampoco Jesús dice ahora, mi madre es para mí, sino que Jesús da su madre a todos y la comparte con nosotros. Y de aquí esta palabra que estamos aquí comentando, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? María no tuvo una maternidad posesiva y dio su hijo a todos, ¿eh? Y Jesús tampoco, no se queda como poseyendo a su madre, y mi madre, él puede decir, no, mi madre es para ti. Igual que María dijo, mi hijo es para ti. Ellos superan pues esa relación carnal posesiva, ¿eh? Bueno, pues aquí nos estamos pues adentrando en esta palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Decimos también que estamos entendiendo lo que es la oración en este pasaje, lo estamos entendiendo porque podríamos decir que la oración, desde este pasaje del Evangelio de San Juan, nos descubre que es compartir plenamente la intimidad de Jesucristo. Jesús comparte plenamente la intimidad de Jesucristo. Acordaros de ese pasaje que dice, no, a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que me ha revelado el Padre os lo he comunicado. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, ¿no? Dice Jesús hablando con el Padre. Bueno, pues digamos que Jesús nos ha entregado lo más íntimo. Y lo más íntimo que tiene una persona es su madre y su padre. Lo más íntimo es pues la maternidad y la paternidad de la que lo hemos recibido todo, ¿no? Jesús comparte lo más íntimo. La oración pues es introducirnos en la intimidad de Jesús. Ser íntimos de Jesús. Ser íntimos. Por eso Él ha dicho, aquí tienes a tu madre, que es mía, pero es tuya a partir de ahora. Y aquí tienes a tu Padre, que es mi Padre del cielo, pero que es tu Padre también. Llámale Padre mío, Padre nuestro. Llámale Abba. Llámale Abba. Igual que le llames a mi madre mamá, llámala. La oración es pues compartir la intimidad de Jesucristo. Ese Jesús que es el Verbo de Dios y que tiene, por lo tanto, tiene una intimidad con el Padre total, y a nosotros se nos da a compartir. Ese Jesús que tiene una madre de la que ha recibido, ¿no?, pues su naturaleza humana, y que comparte esa madre también con nosotros, comparte el Padre y comparte la madre. Estamos pues entrando en una dimensión en la que podríamos decir, cuando vamos a rezar a Jesús, no vamos
a estar con él solos, porque es que resulta que ahí está su madre. Siempre que estamos con Jesús estamos con su madre. Siempre que estamos con Jesús estamos con el Padre, con su Padre. Por eso dice, quien ha visto a mí, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien está con Jesús, introducirnos con Jesús es introducirnos en el Padre. Introducirnos con Jesús es introducirnos en María. María es el camino para llegar a Jesús. Pero ojo, también Jesús es el camino para llegar a María. De uno llegamos al otro. Es una puerta que se abre y se cierra por los dos lados. Una puerta giratoria. Una puerta giratoria. Tenemos un momento de... Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2605. En él se nos habla de las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, viendo en ellas una escuela de oración. Después de haber hablado de habernos descrito esa palabra de Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, el mismo Evangelio de San Juan da un paso más y dice, después de esto, plenamente consciente de que todo había llegado a su fin, para que se cumpliese la Escritura, Jesús exclamó, tengo sed, tengo sed. También es una palabra orante, que nos introduce en la oración de Cristo. Es obvio que esa expresión de Jesús se podía referir pues, a una sed física y también a otra sed de sentido espiritual, ¿no? La sed física es obvio, dicen los entendidos, los médicos, que alguien que está siendo torturado pues en el suplicio de la crucifixión ha perdido tanta sangre que, bueno, pues que esa pérdida de sangre provoca en él que la poca sangre que le queda es muy densa y tiene pues una sed tremenda, ¿no? Podríamos decir físicamente pues que es agobiante en él. Y por otra parte, algo de esto parece entreverse que ante su grito, a los allí presentes empapasen una esponja en vinagre, que la colocasen en la punta de una caña de hisopo y se la acercasen a la boca. Jesús dice que mojó sus labios con aquella esponja de vinagre o justamente lo probó pero sin beberlo en profusión, ¿no? Sin beberlo en profusión, que parece que beber en profusión con ansia eso que le están dando sería la reacción lógica y normal, ¿no? De quien ha dirigido ese grito, pues movido únicamente o exclusivamente por su sed física apremiante. Sin embargo, Jesús sí moja sus labios, pero no apura con ansiedad, ¿no? Ese vinagre que le pueda saciar su sed y ser también como un lenitivo de ese sufrimiento que está teniendo. Luego siempre que hemos escuchado ese grito de tengo sed, nos hemos asomado a una sed espiritual, Jesús en la cruz clama al Padre que tiene sed de nosotros. Tengo sed. Jesús nos está diciendo que tiene sed de nuestra respuesta de amor. Eso que se dice, ¿no?, en la teología del corazón de Jesús, he aquí este corazón que tanto ha amado al hombre y a cambio no ha recibido sino desprecios, ¿no? Tiene sed de una respuesta. Espero de ti que la redención de la cruz no se frustre, no quede frustrada en ti. El mayor sufrimiento para Jesucristo es el sufrimiento de que lo que está haciendo se desperdicie. De hecho, pues la tentación que Jesús pudo sufrir en el huerto de los olivos en Getsemaní fue básicamente una tentación que quería desanimarle por decirle, ¿te piensas tú que todos van a acoger, que el sacrificio que vas a hacer en la cruz va a salvar a todos? ¿Crees tú que todos se van a abrir a la redención? ¿No ves tú cuántos van a rechazar esa sangre redentora? ¿De qué va a servir lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, la tentación que Satanás le dirigió a Jesús en el huerto de los olivos era una tentación en la que evidentemente estaba queriendo hacerle desalentarle
apartarle del camino de la cruz, y un argumento muy fuerte para desanimarle y apartarle era repasarle, ¿no? Pasarle ante su mirada tantas personas que no iban a responderle, que no iban a acoger su entrega en la cruz. Era como hacerle que en ese momento pesase sobre él toda la cruda realidad de tantas personas que no iban a dar respuesta, que iban a dejar su amor sin una respuesta de amor. Y en ese momento de la cruz, Jesús clama: tengo sed de que esta entrega de amor sea acogida por todos, que ninguno de mis hijos se pierda, que ninguno de los que me han sido encomendados queden fuera de esta salvación. Las misioneras de la caridad, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, como se les llama, ¿no? Las misioneras de la caridad tienen en todas sus capillas una sobria decoración, y tienen un crucifijo, y junto a un crucifijo unas letras escritas: tengo sed. En todas las capillas, ¿no?, de las misioneras de la caridad, tengo sed. Jesús tiene sed de que el amor de Cristo llegue a todos. Tiene sed de que los más pobres también reciban el mensaje de la salvación. Jesús también sufre la sed. Dios llora en la tierra, sufre con los que sufren, experimenta soledad en los abandonados, ¿no? Él tiene sed. En este doble sentido, en este doble sentido que os he dicho. En primer lugar, sed de que su amor sea acogido, y también Él está presente en los pobres, y como pobre que es entre los pobres, también tiene sed de amor, y mendiga también nuestro amor. Y Jesús nos está esperando en los pobres, porque tuve hambre y me distes de comer, estaba solo y vinisteis a visitarme, tengo sed de tu amor, te mendigo tu amor. En este doble sentido, la palabra tengo sed tenemos que entenderla. Lo que está claro es que la palabra tengo sed, explicada aquí en este contexto del catecismo, para explicarnos qué es la oración, nos abre a una dimensión muy importante, que es el celo de Jesucristo. El celo. Es decir, ¿qué cosas le hacían arder el corazón de Cristo? ¿Qué cosas le preocupaban? ¿Por qué sufría Jesucristo? ¿Por qué sufría, no? Es que es tan importante entender esta palabra. Me habéis escuchado en este programa que no es lo mismo tener celo que tener celos. Y muchas veces son dos cosas que son correlativas, ¿sabéis? Esto es como el funicular, que cuando sube uno baja el otro. Y entre el celo y los celos pasa algo así, ¿no? Esto es el funicular. Si uno tiene mucho celo, tiene pocos celos. Ahora, si tiene muchos celos, al revés, no tiene celo alguno. El celo es por la gloria de Dios. Uno sufre por lo que a Dios le hace sufrir. El celo es sufrir y luchar por aquello que es la voluntad de Dios, por lo que le da gloria a Dios. Y los celos es vivir en esta vida sufriendo, preocupado por nuestro amor propio, ¿no? Porque no me hacen caso, no sé qué, esto, lo otro, ¿no? Y el caso es que en esta vida tenemos que hacer un dilema, lo queramos o no, que es, mira, en esta vida o sufrimos por los grandes ideales y luchamos por ellos y damos la vida por ellos, o sufrimos por bobadas, ¿no? Porque aquí la cuestión no está en sufrir o no sufrir, que sufre todo el mundo, pero la cuestión es, vamos a ver, yo sufro, entrego mi vida, tengo sed de la gloria de Dios, del bien de los pobres, de los necesitados, o por el contrario, yo sufro por bobadas, porque no me han hecho caso en la oficina, me han mirado mal, no me han tenido en cuenta, me han criticado, me han no sé qué, y por bobadas, todo el día sufriendo. Y no sé por qué se sufre más, porque si pudiésemos poner en la balanza, a ver, ¿qué pesa más? Yo no sé si al final hay que decir que sufren más los que sufren por bobadas. Porque aunque sus sufrimientos sean menores,
pues claro, como no tienen el sentido del sufrimiento, como en el fondo tienen la frustración de ser conscientes de que están sufriendo por bobadas, pues claro, eso es un sufrimiento muy gordo. Mientras que cuando alguien sufre por la gloria de Dios, por lo menos tiene la paz interior de saber que está sufriendo por algo que merece la pena. Que merece la pena. Y el sufrimiento es mucho más llevadero cuando se sufre por lo que merece la pena. Luego, este grito de Jesús en la cruz, tengo sed, nos está abriendo a un misterio en la oración, al celo, a que yo sufra por lo que a Dios le hace sufrir, a que yo me alegre por lo que le hace sonreír a Dios, a que yo espere en lo que es la voluntad de Dios. Esto es una nueva dimensión, ¿eh? Esto es orar desde el corazón de Cristo y con los ideales de Cristo, ¿no? Sufriendo con Él, amando con Él, riéndome con Él, descansando en Él. Es hacer nuestro el celo del corazón de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y contando el punto 2605, punto en el que se habla de la oración de Cristo desde esas 7 palabras que pronunció en la cruz. Habíamos concluido con esa expresión, tengo sed. La siguiente que nos trae a colación el catecismo es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una oración que es explícitamente una súplica dirigida a una pregunta. Es invocación primero y luego pregunta. Dios mío, y luego ¿por qué me has abandonado? Está referida en Marcos 15, dice Marcos 15, versículo 34. Al llegar al mediodía la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo oyeron algunos de los que estaban allí y comentaron, mirad, está llamando a Elías. No entendían muy bien lo que estaba allí diciendo Jesús. También es lógico pensar que cuando un torturado en la cruz está hablando, está gritando, pues claro, también lo que dice se entenderá como se entienda. Hablará con voz desgarrada, evidentemente, ¿no? Eloí, Eloí, lema sabactani. Bueno, es de destacar 2 cosas, ¿no? El hecho de que sea uno de los pocos textos del Evangelio en los que los evangelistas hayan puesto la expresión de Jesús en su idioma natal, o sea, que no la hayan traducido al griego, porque los evangelios están escritos en griego, no están escritos en arameo que era pues el idioma en que Jesús hablaba, ni tampoco en hebreo, que era como el idioma culto religioso de aquel tiempo, no, están escritos en griego. Pero se ve que les produjo tal impacto, igual que cuando el Evangelio no traduce la palabra Abba, Padre, les impresionó tanto que Jesús dijese esa palabra que la dejaron sin traducir al griego, ¿no? Para que tuviésemos la ipsísima verba que se dice, ¿no? Para que tuviésemos la misma palabra tal y como Jesús la ha pronunciado. También aquí pasa algo por el estilo. Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Tanto les impresionó esto? Porque Jesús estaba abriendo su intimidad, que dijeron, esto no lo traducimos. Esto lo dejamos tal y como Jesús lo dijo. Y además, otro detalle a tener en cuenta es que dice que esto tuvo lugar en medio de un eclipse. Al llegar al mediodía la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Ahí hay un eclipse en ese momento, que todavía me parece que la naturaleza se está uniendo para ser el marco dramático, el marco dramático de lo que allí está ocurriendo. Hay una oscuridad también en el interior de Jesús. Esa oscuridad de la naturaleza de ese eclipse está como siendo el marco de la prueba interior que Jesús está viviendo. Jesús está viviendo una prueba interior en su oración que la quiere compartir con nosotros, ¿no? Orar pues también es la oración en la oscuridad. Jesús ha querido tener la experiencia de la oscuridad en la oración. No ha querido ahorrarse ese trago que también nosotros, en momentos determinados tenemos que vivir. Es la oración a pecho descubierto. Es una oración que no oculta las llagas.
no oculta el sufrimiento. Como sabéis, esta es una oración que se refiere al Salmo 22, que lo voy a leer para que nos demos cuenta. Jesús comenzó, en esa palabra que dijo en la cruz, comenzó el Salmo 22. Lógicamente el Salmo 22 él lo rezaría entero. Claro, él no, estando crucificado y con la dificultad de tomar respiración, de tomar el aire, difícilmente él iba a poder pronunciar en voz alta todo el Salmo, ¿no? Pero con un grito fuerte, dijo esa primera parte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continúa diciendo: a pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán, abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada, a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y ahora sigue el Salmo, que ahora lo concluiremos en un tono que ya cambia, porque parece que recibe la respuesta de Dios a esta súplica que le está haciendo de que no te quedes lejos, ven a socorrerme, ¿no? Pero es impresionante este Salmo. Y no olvidemos que es un Salmo que ha alcanzado su pleno sentido cuando Jesús lo rezó en la cruz. Es un Salmo que ha sido escrito siglos antes, pero ese siervo sufriente que ora, cuando el autor lo escribió, no era consciente que ese siervo sufriente iba a ser Jesucristo. Es una oración que nos asoma también a lo que es la desolación interior, o sea, que existe en la vida espiritual la desolación interior. Dios no nos abandona nunca, pero es verdad que Dios permite que a veces tengamos la sensación de que hemos sido abandonados. Esta distinción creo que es importante. Dios no nos abandona nunca, pero es verdad que a veces sentimos la soledad, sentimos la noche oscura. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que ha desaparecido? Y esa sensación es impresionante. Cuando, por ejemplo, nosotros hemos conocido en ese libro en el que se publican las cartas de la Madre Teresa de Calcuta a su director espiritual, hemos sabido la noche oscura que vivía la Madre Teresa de Calcuta. Madre mía, nos hemos quedado impresionados. Porque claro, nosotros veíamos su sonrisa por fuera. Y era una mujer que tenía esa sonrisa, pues que uno hubiese dicho que en su interior vivía una oración totalmente llena de consolaciones, llena de gozos, y nos ha impresionado comprobar cómo no.
Bueno, pues esto también es una gran lección para nosotros. Jesús, que ha querido asumir, hay un adagio teológico que dice, ¿no? Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Jesús también ha asumido la sequedad de la oración. Jesús también ha asumido la sensación del abandono de Dios. Lo ha asumido. Él, como hombre, ha querido también sentir esa experiencia de ser aparentemente abandonado. Y ha clamado, ha gritado, ha orado a pecho descubierto, no ha ocultado sus llagas, ¿no? Y le ha pedido a Dios: ven corriendo a ayudarme, líbrame de mi espada, mira que se ríen de mí. Y ahora viene la segunda parte del Salmo, ¿no? Que es ver cómo Dios Padre le ha escuchado, como Dios Padre le ha escuchado, y dice: fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado, no le ha escondido su rostro, cuando pidió auxilio, le escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Los recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Fijaros, que la oración ha comenzado diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina diciendo: voy a contar tu justicia, tu santidad a todos los pueblos que han de nacer. Uno dice: madre mía, pues ¿cómo le ha dado la vuelta, ¿no?, a la oración? ¿Cómo le ha dado la vuelta? Sí, le ha dado la vuelta, ciertamente, pero no porque lo que decía al principio lo estuviese diciendo de bromas, o no porque lo que decía al principio lo decía para que yo aprendiese, pero él no lo estuviese sintiendo. No, él lo estaba experimentando. Y estaba sufriendo por esa sensibilidad humana, que Jesús también tiene una sensibilidad humana, que se siente sola, que se siente abandonada, y tiene que tener una lucha interior. O sea que digamos que en esta palabra Jesús nos está revelando que la oración es una lucha por buscar a Dios. Entonces no cabe decir que a veces nosotros, claro, nos sentamos ahí en la oración y es como si uno dije: bueno, yo me siento a mesa puesta, que me lo den todo hecho. No, que me den todo hecho, no. Tú tienes que luchar. La oración es una lucha para buscar el rostro de Dios. Y luchas primero con tus distracciones, luego luchas con tus sufrimientos interiores de los que tienes que desapegarte. Si no te desapegas de esto y no pones tu corazón en Dios, la oración no está bien hecha. Y sigues luchando en la oración, y luchas con tus momentos de soledad, con tus sensaciones de abandono, con tus noches oscuras. Luchas, no te dejas vencer por ellas. Qué fácil sería que en esos momentos de desolación o de noche oscura o de pruebas o de distracciones o de dejar la oración. Qué fácil sería. Se lo dice Santa Teresa de Jesús. Dice ella: ¿y cuántos son los que, habiendo llegado aquí y viviendo este momento de pruebas, se echan para atrás? Ella, cuando describe los grados de oración, lo dice en un momento determinado. Claro, hay un momento en el que algunas personas han tenido un momento de avance en la vida espiritual y han tenido sus consolaciones y han pasado a tener una oración afectiva. Claro que ya es una oración que supera con mucho la experiencia que tenían antes de una oración meramente rutinaria o vocal, pasan a una oración afectiva. Pero, amigo, cuando de esa oración afectiva entran en una prueba interior de soledad, de noche oscura,
Entonces de repente se cansan muchos y dicen, quita, oye, tú que yo, y se echan para atrás y abandonan la oración. Y eso está denunciado explícitamente por Santa Teresa, maestra de oración, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues apliquémonos nosotros esto, ¿no? Es decir, que en esta palabra de Jesús hay un compartir con nosotros una experiencia de búsqueda, de lucha. Que la oración no es sentarse con los brazos cruzados esperando a ver qué me da Dios, sino también luchar, sufrir, llorar, clamar, suplicar, buscar la luz de Dios, ¿no? Y así también Jesús buscó el corazón del Padre y el Padre se lo descubrió, se lo reveló plenamente, ¿no? Especialmente en el momento de la resurrección. Bien. Como veis, hemos avanzado un poco más. Todavía no hemos concluido estas 7 palabras de Jesús en la cruz. Continuaremos, si Dios quiere, el próximo día. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, adelante. Me habla con Obdulia. Es la primera vez que le llamo y es que me he identificado totalmente con lo de hoy, porque yo también muchas veces, lo confieso siempre, es mi pecado, que me distraigo muchísimo en la oración. Perdón. Y yo le pido al Señor que me ayude, que me enseñe que a no distraerme, que me enseñe a rezar, que me enseñe a orar con Él, no sé. Y luego pues eso, en la cruz pues me he identificado porque a mí se me murió una niña de 6 años y entonces me rebelé, claro, dije, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra? Y perdónenme, y rápidamente reaccioné y dije, bueno, Dios mío, pero qué egoísta, ¿qué madre va a querer que su hija se muera? Pues ninguna, me ha tocado a mí, y me ha tocado a mí. Tardé muchísimo tiempo en asumirlo, no es que no voy a hacerme la santita diciendo lo asumí rápido, estuve muy mal, pero ahora sé que tengo una hija en el cielo y que me está cuidando. Y bueno, pues eso, quería decirle que me había... Eso, y que le oigo y que de verdad que si le oyeran los que no tienen fe, desde luego es que la tendrían, porque es una cosa de verdad como habla. Perdónenme porque yo no me sé expresar, porque yo no hablo por teléfono nunca. De acuerdo, bien, muchísimas gracias. Ya sabemos que todos nos apoyamos mutuamente. Yo muchas veces os digo que creo que no es necesario, que no es ni necesario ni conveniente, ¿no? Que nos prodiguemos en muchas alabanzas, etcétera, porque yo creo que todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios y adelante, ¿no? Pero le agradecemos su testimonio, porque también usted ha tenido ahí, en ese momento que tuvo de la muerte de su niña recién nacida, pues su prueba interior, su prueba, y usted tuvo su lucha interior. La oración es una lucha por confiar en Dios
y por pronunciar el sí quiero, sí me adhiero, sí confío, sí confío, y esa lucha no es ningún juego, y hay que emprenderla. Con respecto a lo que ha dicho usted en la primera parte de las distracciones en la oración, bueno, pues yo creo haberla dicho en alguna ocasión, pero bueno, también lo digo para todos los oyentes. Siempre es bueno distinguir dos tipos de distracciones, ¿no? Unas distracciones que suelen ser muy reiterativas e incisivas. Uno siempre se distrae con un tema, y que eso puede denotar un apego. Por ejemplo, siempre se distraiga con el dinero, y uno dice, oye, yo estoy apegado con el dinero, por lo visto, porque siempre me distraigo con esto, y debo de ver cómo abordo ese apego, y cómo lo arranco, y cómo lo quito de mi corazón, porque posiblemente mientras que no quite ese apego, yo no voy a avanzar en la vida de oración. Estoy apegado con un rencor, estoy apegado con la obsesión por el dinero, otras cosas distintas, ¿no? Y luego también hay otras distracciones distintas, ¿no? Que no nacen de un apego, sino que sencillamente uno tiene una falta de control de su mente, y que ahora se va por aquí, y luego se va por allá. Bien, son un tipo de distracciones ya mucho más, como diríamos, inocentes, ¿no? Inocentes, que no nacen de un apego, sino de una falta de control mental, ¿no? Estas son mucho menos preocupantes, y desde luego son unas distracciones que hacen menos daño a la vida espiritual. Y lo importante es, pues no cejar en el empeño de volver, como un niño, volver a comenzar porque me he distraído, y sin ponernos nerviosos, sin perder la paz, pero sin perder la perseverancia, ¿no? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy yo, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Monseñor, sí. No sé cómo decir. Muchísimas gracias por todo, por lo de hoy, por lo de todo, lo de siempre, y que estoy pidiendo muchísimo por usted, y estaré siempre unida, porque es el que me lleva verdaderamente a disfrutar del cielo. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Como se ve, los predicadores no solemos tener mucho éxito en las cosas que predicamos, pero bueno, agradezco mucho en tanto apoyo, y además yo estoy siendo testigo privilegiado de ello, de cómo nos apoyamos entre todos, ¿no? Pero bueno, que insisto en que tenemos que procurar ser en esto sobrios y austeros también en la manera un poco de expresarlo, y procurar hacer llamadas para hacer preguntas concretas, y no que sean llamadas para felicitarnos, que eso lo dejamos para el cielo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Yo tengo una duda al estar expresando que Jesucristo nos dio a su madre plenamente en todo, y la hizo manifestación del dolor, y la Virgen a Jesús nos lo entregó plenamente, y fue con el dolor que sufrió ella, que es obvio. Yo tengo una duda a mis 68 años, que yo he hecho todo lo contrario. Yo soy madre de 5 hijos vivos y otros 5 abortos involuntarios, y está en reposo en la cama para tener 5 meses estos hijos. Entonces yo a mis hijos he tratado de ocultarles siempre, por ejemplo, una tontería, pues a lo mejor, pues si el jamón no lo ha comprado su padre de una clase y lo ha comprado de otra, entonces he dicho, pues está en tal sitio, para que no sufrieran que su padre ha tenido ese fallo. Padre en gloria esté, yo he llevado una vida de matrimonio un poquito dura, y entonces yo no le he dicho a mi padre nunca, nena, que no me entere de esto, nunca, siempre se lo he ocultado, y a mis hijos siempre le he ocultado el sufrimiento, a mi marido siempre le he ocultado el sufrimiento. Digo, ¿habré hecho yo mal? O habrá que distinguir entre ese sufrimiento corredentor que usted ha hablado, o este sufrimiento material de la vida. Ahí es lo que tengo la duda, padre. Le entiendo. Mire, yo también pienso, como primera respuesta a su pregunta, que no permita a usted que en el momento presente le revuelva el pensamiento de lo que pudo haber hecho que no hizo. ¿Me explico? Yo creo que es importante que las reflexiones que hacemos nos sirvan para construir el presente, y ayudarnos a vivir el futuro, o preparar el futuro, pero no para revolvernos con el pasado, ¿de acuerdo? Esto es un principio de vida espiritual. El pasado, lo ponemos en la misericordia de Dios, y lo que hayamos hecho mal lo confesamos humildemente, lo ponemos en la misericordia de Dios, y en él, en ese horno de misericordia, sencillamente el pecado es capaz de convertirlo en amor a su misericordia, y punto. ¿Me explico? Ahora, es verdad que yo creo que a veces hemos podido cometer el error de decir, bueno, pues por amor voy a ocultar todos los sufrimientos, no voy a ocultar esto, voy a ocultar lo otro. A veces en cosas que son absolutamente, por otra parte,
pues nimiedades que son, como usted la que usted ha contado, ¿no? Que no compre, que no se enteren quién lo ha comprado aquí, que en otro sitio, que tal, para que así no sufran nada. Es obvio que esa forma de proceder nace de un buen corazón, que quiere evitar sufrimientos, ¿no? Pero yo creo que eso no ayuda a madurar. No ayuda a madurar. Lo que nos ayuda a madurar es asumir las contrariedades de la vida, no ocultarlas, hombre, tampoco restregarlas, ¿no? Pero no ocultarlas, ¿no? Vivirlas, compartirlas, y compartiéndolas, vivir en la confianza en el que Dios nos ha puesto a unos en el camino de los otros para ayudarnos, no para ocultarnos la cruz, sino para ayudar a llevarnos la cruz. Yo creo que esa es una gran enseñanza de cómo María y Jesús no se ocultan la cruz uno a otro, sino que la comparten, y providencialmente Dios les ha puesto uno en el camino del otro. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Soy Julio de Tres Cantos. Adelante, Julio. Mire, la pregunta no es exactamente de hoy, pero para mí es importante. Usted dijo hace bastante tiempo una cosa que me consoló mucho, que la diferencia entre el don y la virtud. Que el don era dar con alegría, entregarse con alegría, en fin, todo hacerlo con alegría, sin costar. Y entonces me sorprende que yo leo, y le he escuchado a usted, palabras como Teresa de Calcuta, que diga, bueno, hay que dar hasta que duela. Bueno, y otras expresiones como diciendo, entonces cuando nuestra donación se convierte en sacrificio, tiene valor ante Dios. A mí me cuestiona esto porque yo, personalmente, yo llevo una vida muy austera, pero no estos días, siempre, para poder ayudar máximo a los demás, los más necesitados. Y a mí no me duele. Yo es que lo doy con mucha alegría. Claro, de acuerdo. Esto es consecuencia de que yo llevo esa vida, pero que es que esa vida la llevo también con alegría. Entonces esas palabras de Teresa, esto solo tiene valor si está, a mí me parece que eso no tiene lógica. ¿Querrá decir es lo que yo digo o no lo sé? No, eso de acuerdo, le respondo brevemente porque tenemos el tiempo encima. Vamos a ver, lo que usted dice es totalmente cierto, con una matización. Vamos a ver. Es obvio que una cosa, un acto de caridad no tiene más valor por el hecho de que me cueste más. Lo que hace valioso un acto de caridad no es el sufrimiento que me ha provocado, sino el amor con el que lo he hecho. ¿Me explico? Por ejemplo, uno ha podido ir a misa regañadientes, enfadado porque que mal me viene, y voy sufriendo, y qué gran mérito ha tenido el chico, ha ido regañadientes, pero al final mérito ha tenido poquísimo. Tiene mucho más mérito el que ha ido a misa encantado y contento y disfrutando y viviendo. ¿Me explico? O sea, no pensemos que el mérito consiste en que una cosa nos cueste mucho. No, es el amor el que da el mérito. Ahora, es verdad que para que el amor crezca, también hay que sufrir, nos tiene que ir costando. O sea, el crecimiento del amor no se hace sin sacrificio. Por eso la famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta, que le preguntan, Madre Teresa, ¿hasta cuánto hay que dar? Y ella dice, hasta que te duela. ¿Por qué? Porque tu capacidad de amar no aumentará sin que tú también estés dispuesto a sufrir. Porque si no mueres al hombre viejo, y a tu tendencia carnal, que quiere asegurarse la vida, etcétera, si no mueres al hombre viejo, no aumentará tu capacidad de amor. O sea que las dos cosas hay que integrarlas. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.